Gracias Dios. Gracias Dios. Carajo. Anda, 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 anda. Qué lindo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Qué lindo, qué lindo. A la puta. ¡Buena, papá! Ay. A ver, saludos a todos, soy Alfonso Márquez, Alfonsito Canaguá en el ciclismo nacional. Y bueno, tengo pero mucho que contarles del por qué ultraciclismo, por qué un biking. Y bueno, creo que es importante arrancar con por qué decidimos hacer un evento de este estilo, porque realmente nos atrae el asunto. Y es que bueno, mi hermano mayor, que ha sido mi mentor en todo, y yo creo que sigue siendo desde donde sea que esté, me ha inspirado muchísimo. En el año 2018 él fue el primer finisher de un biking, hizo Incadi Bike, que ha sido, creo que el bikingman más duro en todos los tiempos por el desnivel acumulado, por la altura en la que estás. Y bueno, él la hizo en 2018, lamentablemente él tuvo que irse de este plano muy temprano. Y este año, no sé, como en abril, quizás finales de marzo, se da la oportunidad de que yo esté en biking, ¿no? Y lo más atractivo del asunto es que Daniel, alias el polaco, me consigue la participación, y el fundador, el creador de Bikingman, Axel, nos manda el mensaje de que la inscripción venía de parte de mi hermano. Entonces bueno, imagínate cómo te puede atrapar y comprometer con el asunto en sí, ¿no? Entonces, intenté hacerlo muy emocional, de hecho lo hice muy emocional. Muchas personas me han preguntado cómo se prepara un evento de este estilo. No lo preparé, la verdad, para nada lo preparé. Simplemente iba preguntando qué hacer, qué tengo que buscar, qué bolso necesito. Gracias a Dios pues he tenido el respaldo de muchas personas que me han ayudado, me han apoyado, me han ido guiando, además de marcas que se han puesto siempre a la orden. Y bueno, fui ideando una estrategia, un plan. Obviamente dejé que avanzara la temporada, porque bueno, yo soy atleta, digamos, profesional de mountain bike, estuve en los eventos que pude, hice un ciclo de carreras en España, luego pude ir al Haute Route en los Alpes, y bueno, el último mes quizás sí lo enfoqué mucho en lo que fue el biking, y ahí viene lo interesante, ¿no? Que es que empiezo a sumergirme un poco más en la disciplina y empiezo a ver lo interesante que puede ser, ¿no? Lo retador. Eres tú, la bici, no tienes asistencia, y ahí empiezas ¿sabes? A preguntarte cómo hacer todo, cómo voy a hacer, cómo voy a pasar la noche. Mi grupo cercano, mis amigos, tengo un amigo, buen amigo, William, que me trajo desde un aislante, un sleeping, una hamaca. No sabíamos qué hacer, cómo abordar el tema, ¿no? Todo esto resumiéndoles cómo fue el previo al evento. Más allá de lo difícil que tenemos algunas cosas, todo fue encaminándose a que lograra ir, gracias a marcas que mantienen el apoyo conmigo, a Hammer Nutrition, al Grupo Claragua, a mi hermano Machín, a mi esposa, a nuestra tienda. Bueno, de ahí se hizo posible estar en el evento. Y una vez que estamos allá, bueno, empiezan los temores, ¿no? Empieza todo a entrar, o sea, empiezo yo a entrar en el papel, a ver todo lo que tenía que hacer, y empiezo a decir, oye, 1000 kilómetros, son
120 horas. Yo sabía que podía hacer los 1000 kilómetros. Más allá de eso, pues el chip competitivo no me iba a dejar hacerlo si no era realmente compitiendo. Entonces ahí viene lo interesante, y es que cómo ataco un evento de esta magnitud, no tenía idea. Hablando de la elección de material, elegí un caucho, bueno, aquí está la bici que usé de fondo. Elegí un caucho quizás muy fino para la dureza del terreno de gravel, 408 kilómetros de gravel, muy difícil, muy quebrado, muy roto, mucha piedra. Entonces tenía poco nivel de absorción, un caucho 700 por 38C, muy rodador de Vittoria, el Vittoria Terreno Dry. Me ayudó muchísimo en los 600 kilómetros de asfalto, no me quejo. Pero quizás penalicé un poco en los tramos de gravel. No por técnica, ojo, el caucho se comportó excelente. El detalle fue, que les voy a ir contando, cómo destruí el cuerpo a lo largo de las 64 horas en las que logré terminar el reto. Todo esto ligado a los bolsos que llevé, al equipo, había equipo obligatorio, no sabía qué tanto frío iba a tener. Fueron un sinfín de retos en los que realmente iba literal a ciegas ante lo desconocido, solo con consejos, pero antes de que vivas un evento así, pues no tienes la menor idea, no sabes a qué te vas a enfrentar. Una vez que llegamos a Brasil, viaje bastante largo para nosotros. Bueno, como les decía, comenzó el verdadero terror, ¿no? El desafío, lo desconocido. Esas preparaciones previas, qué iba a llevar de alimentación, el líquido, ideando la estrategia. Es muy interesante porque cuando organizo la estrategia era clara: intentar ir lo más rápido posible, hacer la menor cantidad de paradas posibles, era eso. ¿Y qué hice? Preparé el ciclocomputador, el GPS, el Brighton, para ir viendo las notificaciones de mi esposa, de Luisana. ¿Por qué? Porque yo le dije, bueno, tú vas a ir monitoreando cómo voy en tiempo real en la página de seguimiento, y me vas a ir avisando, bueno, te falta tanto, viene tal subida, llevas tanta ventaja. Y así empezó la estrategia. Era yo, en teoría, contra los 1000 kilómetros, y Luisana guiándome desde arriba, ¿sabes? Desde una visión más periférica. Y bueno, en teoría la estrategia funcionó muy bien. Solo que para el primer tramo, ya entrando en competencia, el primer tramo lo planteé mal, porque eran 198 kilómetros hasta el primer punto de control. Recuerden, son 1000 kilómetros con 120 horas. Esos primeros 198 kilómetros, yo agarré y dije, ok, vamos a hacer un ascenso muy largo, muy duro, como 1200 metros de ascenso, bastante difícil, la sierra de Río do Rastro se llama. Y que dije yo, ok, voy a salir solo con mis termos, voy a llevar el camelback vacío, y lleno el camelback y los termos en la primera parada, que era como en el kilómetro 60. Yo pensé pararme en una estación de servicio, llenar. Bueno, ahí empezó el problema. Lo planteé mal, me pasé creo que la estación de servicio, luego no conseguía dónde recargar agua, logré recargar solo los termos. Cuando entro ya al terreno complicado, al gravel, no sé, fueron 100 kilómetros sin poder recargar, sin poder hacer nada. Gran parte de este recorrido, pues tuve la dicha de ir en punta. Estuve un rato con Freud, el campeón del mundo, excelente corredor, súper humilde y una máquina, el hombre, un androide. Estuve un rato en punta y eso me subió el ánimo, pero bueno, este error con la hidratación y la alimentación me jugó caro, porque tuve que bajar mucho el ritmo para no sufrir deshidratación, un choque de calor, y bueno, terminé cediendo terreno. Cuando llegué al primer punto de control, me tomé como 20 minutos para hidratarme bien, para recargar todo bien y arrancar súper bien el segundo tramo. El segundo tramo era muy largo. Tenía que hacer literal 304 kilómetros aproximadamente hasta el siguiente punto de control. Sé que habían, como lo tenía muy estudiado, habían como 120 kilómetros de plano que quería aprovechar mucho. El detalle es que aquí empezó el problema, aquí empezaron los errores, y no quizás errores por mala gestión, no, fue errores de novato, literal. Hay cierto tipo de material obligatorio, entre ellos una prenda reflectiva grande, un chaleco o chaqueta. Yo llevaba una chaqueta, voy a tratar de cargarles una foto de cómo era la chaqueta, que me la prestó un buen amigo también. La chaqueta la amarré en mi bolso,
me amarré en el bolso trasero, en una especie de elástico que tiene acá. Y bueno, el primer descenso complicado, 20, 30 kilómetros de descenso, bastante técnico. Resulta que la chaqueta se salió, se perdió. Y también la luz trasera principal, que la llevaba en el bolso. Entonces, bueno, no me di cuenta. Seguí en carrera, agarré el tramo, un tramo como costero, muy largo, eran 120 kilómetros de plano, literal. Cuando me doy cuenta que no llevo la chaqueta y eran las 5 de la tarde, iba a empezar a oscurecer, yo, ajá, ¿qué hago? No tengo la chaqueta, si me ve la organización, si me ve un carro de los Angels, los Angels son, bien sean los carros o los motos, el personal que va cubriendo la carrera. Ojo, nosotros no recibimos asistencia, pero sí nos van cuidando. Entonces, ¿qué dije yo? Ok, si me ven sin una prenda del material obligatorio, puedo estar descalificado. Y no vinimos a hacer 1000 kilómetros para que nos descalifiquen, la idea es hacerlo bien. Oye, fueron 80 kilómetros aproximadamente buscando una prenda reflectiva. Primero, la barrera del idioma. Segundo, el nervio, el estrés. No sabía cómo pedirlo. Me costó muchísimo. Y ya en cierto punto, en una autopista, había una tienda muy grande, tipo departamental, y tenían un chaleco gigante, pero bueno, lo logré comprar al punto de que no me daban rápido el cambio. Salí corriendo, dejé el cambio. Bueno, solventado. ¿Qué quiero decir? Es una prueba de autosuficiencia. Yo no iba a hacer una llamada, iba a llorar, no tengo la chaqueta. No, hay que resolverlo. Sí me estresó, perdí. Yo calculo que perdí como una hora 20 minutos en todo ese problema de la pérdida de la chaqueta, pero logré resolverlo. Luego es que me doy cuenta de la luz. Llevo una luz de emergencia, una segunda luz, pero bueno, dije no hay problema, la segunda luz me va a ayudar. Ahí sigo en carrera, ya estaba llegando, no sé, al kilómetro 360 quizás, y viene el segundo problema. Y es que me dicen, hay un pueblo muy bonito, playero, creo que no, supongo que no pronuncio bien, pero era como Capacapao. Ahí vas a conseguir todo, desde hospedaje. Yo no tenía pensado hospedarme o dormir, realmente iba sin dormir, pero sí quería comer algo bien en ese momento. Mi sorpresa, no había nada abierto, nada. Entonces, ¿qué hago? Logré conseguir, diríamos acá en Venezuela, un mini market, un abastico, algo así como un supermercado pequeñito, y ahí logré comprar unas galletas dulces. Yo, dentro de la nutrición deportiva que utilizo de parte de Hammer, no consumo nada que tenga azúcar agregada, pero bueno, tenía que resolver algo, ¿saben? Se llevaron unas galletas con el temor de que me cayeran mal, las usé y bueno, me tocó solventar. Segundo error, compré agua grande, y era agua con gas. Yo no sabía que era agua con gas, y esa agua con gas se la puse al Camelback, eso me hizo una bomba literal, fue medio horrible. Luego cuando perdió el gas tenía como un sabor extraño, pero bueno, así tuve que hacerlo. Lo peor es que después de ese tramo entraba a la sierra de Río Rabisco, un ascenso súper complicado, y hacerlo de noche. Iba en segundo lugar en ese ascenso totalmente a oscura, o sea, iba solo con una luz pequeña guardando las demás. Se me abrió el bolso que llevaba en el cuadro, el cierre, quizás lo forcé mucho, lo cargué con mucho material, se abrió, perdí parte del alimento, perdí un inflador, perdí el pasaporte de carrera. Les cuento, el pasaporte de carrera te lo van chequeando en cada punto de control. Te pegan un sticker, te ponen el tiempo que hiciste, es como tu registro de carrera. Entonces también lo pierdo. Cuando me doy cuenta que se abrió, entré como en crisis, quité una de las linternas principales de la bici y empecé a buscar por todos lados. Lo primero que conseguí fue el pasaporte de carrera, porque estaba en una bolsa Ziploc y era fácil identificarlo, se veía. El inflador no lo conseguí, perdí un cable, el cable de carga de la luz trasera. Me quedé efectivamente solo con la poca batería que llevaba y no podía recargar más. Entonces bueno, ahí empezó otro problema. Empecé a ver cómo resuelvo para la siguiente noche la luz trasera. No importa, todo sobre la marcha. En todo ese interín de que se me perdió, de que resolver de esto, me pasó el segundo lugar. Ya estaba en tercer lugar. Igual para mí era una hazaña súper grande, primera vez estar en las primeras posiciones. Pero bueno, me seguí enfrentando al evento en sí, de alguna manera disfrutando, ¿no? Disfrutando el sufrimiento. En todo este tramo
de complicaciones nocturnas y demás, pues sí tuve mucho apoyo, iba viendo los mensajes de mis amigos, iba obviamente hablando con mi esposa y todo iba marchando bien. Yo iba súper feliz de cómo lo iba haciendo, de cualquier manera. Pero en este ascenso de Río Rabisco yo no tenía señal de red, ahí estaba solo, digamos. Entonces, bueno, estaba en esa crisis de que no sabía qué me venía. Cuando hago cumbre, digamos, en el punto más alto de este ascenso, empiezo a bajar y, cónchale, no recuerdo qué hora era. Eran quizá medianoche, 11, medianoche, por ahí. Y me empezó a traicionar un poquito el sueño. Ya tenía, no sé, 20 horas, un poco menos de 20 horas, 19, 18 horas pedaleando. Y empezó a traicionarme un poco, ¿no? Empecé a sentirme como cansado, con sueño. Y ahí dije, oye, pues no es momento, no llevo mitad de carrera y si me caigo, debo descansar. Voy así y recuerdo haber visto como una casilla de madera con un techito. La vi y yo dije, aquí es. Yo al momento dije, esta es una parada de autobús, aquí voy a dormir. Lo cierto es que después, yo digo, ¿cómo va a haber una parada de autobús en plena montaña con pocas casas aisladas? Esto no era de autobús. Cuando me meto en la supuesta parada, no hay ni un banquito para sentarse. Y bueno, no pasa nada. Puse la bici a un lado, me quité todas las cosas, me recosté, puse una alarma y me recosté y empecé a ver cómo pasaba un corredor. O sea, lo escuchaba. Yo estaba dormido, pero la presión de la carrera no me dejaba dormir al 100%. Me pasó un corredor, me pasó otro corredor, me pasó otro corredor. Creo que quedé en la posición 6, si no me equivoco, en ese momento. Lo cierto es que logré descansar como 50 minutos, me levanto, agarro todo nuevamente, me monto en la bici. Mi sorpresa, 1 kilómetro y conseguí ya asfalto, conseguí un centro poblado. O sea, bueno, también la crisis del sueño que tuve en ese momento y demás me sacó de carrera. Pude haber seguido un poquito más y llegar a un centro y descansar mejor, es lo que quiero decir. Bueno, nada, venían 40, 50 kilómetros de plano rápido otra vez. Agarré y aproveché al máximo, remonté 2 posiciones súper rápido, ya estaba cuarto otra vez y llegué a un punto en el que había como que, no era un punto de control, no era un PC, pero estaban personas ayudando con una especie de ponqué típico, era como un bizcocho, llamaríamos acá, café, agüita. Ahí me paré, recargué, me tomé un café, obviamente, y dije nada, seguir. Ahí se ofrecieron un grupo de bomberos que habían habilitado como un piso para que descansáramos. Yo dije, no, yo debo seguir. Agarré y seguí pedaleando. A todo esto ya tenía señal, le conté a Luisana, mi esposa, que había perdido algunas cosas del bolso, los percances, pero bueno, nada, tocaba seguir. Recuerdo que una moto me escoltó un rato, me cuidó en un tramo que era como de autopista rápida, y seguí. Lo cierto es que seguí. Me conseguí un tramo muy complicado con camiones, una bajada súper complicado, todo esto de noche, eran como unas madereras. Nada, llego a un punto en el que empiezo a ver muy difícil el terreno, pero muy difícil. Cuando digo muy difícil es que era una subida demasiado dura. Tuve que bajarme de la bici. Yo dije, ok, aquí es más rentable que me baje. Puse la bici, pero ya era de día, ¿no? Ya me estaba amaneciendo. Y recuerdo haber llamado a Luisana, mi esposa, y la llamo y le digo, no, esto es inhumano, o sea, estas rampas son de 30%, mira, voy caminando. Ahí va en cuarto lugar. Sigo luchando y de repente veo al tercero delante de mí, tirado, acostado, se estaba hasta cambiando la ropa. Yo dije, verga, esto está duro, de aquí para allá tengo que defenderme. No sé, lo pasé, sentí como una inyección nueva de adrenalina competitiva, estoy en podio nuevamente. Empecé a darle. Más adelante se partió un radio de la bici, se desalineó mucho, tuve que alinearla un poco con la herramienta, enderezar, amarrar el radio ahí con los demás. Todo esto y no llegaba al segundo punto de control, que era en el kilómetro 500. Fue interminable ese tramo. Fueron como 10 kilómetros mortales para llegar al PC2. Cuando llego al PC2, creo que a la hora 25 y algo de carrera, como a las 6:30, 7 de la mañana, pues fue un alivio, ¿no? Era la parada que tenía pensada para cambiarme la ropa, para tomar una ducha. Tenían una sopita de pollo en ese sitio, eso me volvió el alma al cuerpo. Recuerdo que me dieron un detallito como, no sé qué era, una focaccia, yo no sé cómo se llama, es un pancito así muy bueno. Y decía en portugués como que
sigue adelante, no te rindas que tú estás haciendo historia. En ese momento, obviamente, tú vas, imagínense 25 horas por un lado casi que sin dormir y simplemente pedaleando. Cónchale, la emoción a flor de piel. Yo me puse a llorar un poco, me comí el pancito, me recosté. Recuerdo que ahí puse una alarma de 50 minutos en el teléfono y me recosté. Me recosté 50 minutos y en esos 50 minutos, después de haberme bañado y todo, me sentía renovado, pero dije, debo descansar un poquito. En esos 50 minutos llegó el segundo lugar, perdón, el que estaba en cuarto lugar, no se tomó una ducha, se cambió rapidísimo, no descansó y siguió. Y yo lo vi arrancar y dije, cónchale, ya estoy cuarto nuevamente. Llegó el quinto, tampoco hizo nada, simplemente comió un poquito y arrancó. Yo, bueno, pues ya estoy quinto, 2 posiciones debajo del podio. Sonó la alarma de los 50 minutos, agarré, recogí todo, pum, arranqué y empecé. A todas estas me decía Luisana, estás a 10 kilómetros del cuarto lugar. Bueno, vamos a darle. Estás a 6, estás a 3. Cierto momento me dice, estás como a 100 metros, deberías estar viéndolo. Pero yo no me quería parar a responderle para decirle, no, ya lo pasé. Lo que pasa es que hay cierto retraso en la señal del GPS, ¿no? Bueno, ya estaba cuarto. Ese tramo, al salir del PC2, fueron como 20 kilómetros rápido. Y después vino un tramo de gravel interminable. Eran piedras y más piedras, súper complicado, muy complicado, no avanzabas. Bueno, toda esta logré, ya estaba en cuarto lugar. Recuerdo que iría que en el kilómetro 600, 620, algo así. Y vi que había una especie de restaurante grande y me paré. O sea, simplemente me cambié de vía y me paré y dijo, debo comer algo. Me tomé 2 cafés, recuerdo, comí algo salado. Ahí hice una videollamada rapidita, le expliqué a Luisana cómo iba para que estuviese al tanto. Y nada, me pasa el quinto lugar, obviamente. Pero Luisana me dice, también se paró. Debe haberse parado en otro restaurante que estaba al frente o algo así. Yo agarré, me monté rapidito en la bici, recargué agua, recargué todo y seguí. A todas estas, el tercer lugar me llevaba, no sé, 10 kilómetros, algo así. Seguí pedaleando, Era muy difícil ese tramo. En el kilómetro como 660 llegué y recuerdo que estaba oscureciendo ya. Iba a ser la segunda noche. Y me dice Luisana, el tercer lugar está parado se paró, me dice, se paró en algún sitio y no se mueve, tiene rato sin moverse. Y yo dije, bueno, es momento de aprovechar, yo no me voy a parar. Seguí. Bueno, a todas estas se me empezó a hacer de noche. En ese pueblo, en ese sitio, me paré otra vez como en un abasto. Y fue de las cosas más cómicas, o bueno, no cómicas, lo que pasa es que entré a ver qué podía comer salado. Y recuerdo que vi como 3 panes, tipo pancitos de mantequilla, en una que la era lo único que quedaba. Los agarré, los puse en una bolsita, seguí. Yo soy, de pana me encanta el queso, pero el queso de aquí de Venezuela, el queso del pueblito, el queso ahumado, esos quesos así extraños, pues no tengo paladar para ello, pero agarré un empaque de jamón, agarré el pan, lo pagué y me fui afuera donde tenía la bicicleta en el abasto y me puse a arreglar los panes ahí en el piso, o sea, sabes, tú ya no le prestas atención a más nada y a rellenarlo. Y salió el señor, el dueño, y me dice, no, como que él me sacaba una mesa y me arreglaba todo. Y yo, no, es que ando en competencia, voy apurado, tal. El señor terminó hablando un poquito conmigo, me deseó suerte, me dio la bendición, le preocupó un poco que anduviera solo. Yo, no ando solo, le dije, yo ando acompañado, ando con Dios, ando igual con los ángeles. Entonces, bueno, ahí arranqué. Uy, ese pan fue lo mejor para mí de la comida sobre la ruta, porque fue algo salado, fue algo bueno con jamón. A todas estas llegué al kilómetro, creo que era 659, algo así. Luisana pendiente, bueno, atento a ver si ves dónde está el tercer lugar. Yo no lo vi, simplemente seguí. La idea era remontar. A todas estas se oscureció, empiezo a sentir mucho frío. La prenda reflectiva que perdí era mi segunda chaqueta, y era una chaqueta buena. Quedé solo con una chaqueta, ojo, impermeable, muy buena, suiza, todo esto, pero no me daba mucho calor. Entonces, cuando empieza a oscurecerse y empiezo a ver que la temperatura baja, veo el GPS y veo 9 grados. Yo ahí sí le pregunto a Luisana, mi amor,
¿Cuál es el punto más alto al que vamos a llegar ahorita? Porque, bueno, me da un poco de miedo la temperatura, si no regreso al pueblo que está atrás y duermo. No, me dice, ahorita estás a 1400, vas a llegar a 1520 metros y después bajas. Yo saco la cuenta por el frío aquí, que es por altura, ¿no? Pero quizás allá no es así. Entonces tomé el riesgo de seguir. Bueno, seguí, me oscureció. La cosa es que sí estuvo, creo que a 0 grados o menos. Pero ahí al momento no me di cuenta. Simplemente no observé más la temperatura y seguí en carrera. Eso se hizo interminable. Hubo un momento que me sentía como dando vueltas. Pero igual seguí. Cuando empiezo a bajar un tramo largo, recuerdo que era la 1 de la mañana. El cuerpo me colapsó. Ahí sí me colapsó, que dije, ok, me voy a caer, me puede pasar algo. Y nada, llegué. Yo soy aracnofóbico, de las cosas que tengo que contar. Y estaba en pleno monte, en plena montaña, así, agarré, prendí la luz frontal, miré, las arañas son como los ojos, son como reflectivos. Miré que no hubiese una araña donde me iba a acostar, no la vi. Yo dije, bueno, ojalá no haya una culebra, que es peor, pero bueno, no importa. Me tiré al piso, nada, con la bici por un lado y ya me tiré al piso. Y cargaba mi Frilo, un buff. Y recuerdo que me metí el teléfono entre el buff y la cara, así, en la mejilla. Y puse 10 minutos, desde la 1 a la 1:10 de la mañana. Eso fue inmediato, yo me dormí, ahí sí estaba muerto, estaba noqueado. Me dormí. A la 1:07 de la mañana me desperté asustado. Hice así, vi el teléfono y dije, faltan 3 minutos, pero me desperté, no importa. Ahí recordé un tip que me dio un amigo y me dijo fue que cuando estuviese así, una estrategia para reiniciar la mente es cepillarte los dientes. ¿Por qué? Porque bueno, el cerebro debe pensar, ok, te estás parando en tu casa para arrancar el día de cero, ¿no? Bueno, agarré, saqué el kitcito, el cepillo de dientes, la crema dental, me cepillé, me lavé la boca. Fue como 1:30 de lucidez total, estaba fino. Logré bajar, aproveché el tramo de descenso súper rápido, remonté, yo diría que fue el tramo que más provecho saqué, gracias a Dios. Bueno, después de eso, entre las 4 y 5 de la mañana fue literal horrible, porque serían como 15 kilómetros de un tramo tipo autopista, y no podía. O sea, simplemente no podía ni descansar del frío, no podía intentar dormir. Me estaba quedando dormido en la bici, pero si me paraba o me bajaba de la bici, el frío no me dejaba. Una sensación bien extraña. Gritaba, me daba golpes. No, simplemente ya el cuerpo no podía. Esto para llegar al punto de control 3, que era el kilómetro 750. Con mucho esfuerzo logré llegar. Ahí empezó el cuerpo y la mente a colapsar un poco, ¿no? Yo llegué ahí, puse la bici, con mucho esfuerzo subí a donde estaba el centro de descanso, y era un mueblecito y unos pupitres, diría yo acá, unos banquitos como de escuela. Yo recuerdo que llegué, yo mientras subía al piso donde estaba el descanso, yo decía, que haya una sopita caliente. No sé, el cuerpo me la pedía. No, yo llegué y vi galletas, yo, ay Dios, no quiero galletas, ¿no? Se fui, me senté, me iba a acostar en el mueble porque era el único que estaba ahí. Después dije, ok, el cuarto lugar viene a 10 kilómetros mío, no sé, es medio injusto que yo me tire solo en el mueble y él llegue. No, me senté y me quedé dormido así. Me puse un plástico que tenía encima, me quedé dormido. Puse 1 hora de alarma, 50 minutos otra vez, perdón. Entonces que cuando sonó la alarma, ahí sí comprendí que ya estaba al límite. Porque cuando sonó la alarma ya no era, no era cansancio, era que no podía mover ninguna articulación, simplemente el cuerpo me estaba bloqueando todo, supongo que por seguridad, ¿no? Cuando intento levantarme, no podía. Era como una parálisis de sueño, pero no parálisis de sueño, sino parálisis del dolor ya. Con mucho esfuerzo logré mover un poco los brazos. Cuando me levanté, fui y me lavé la cara en un baño, y nada, vamos, dándome ánimo yo mismo, logré salir. Cuando llego a intentar agarrar la bicicleta, las manos, ojo, estamos a un mes de haber terminado el evento, aún no siento las manos, no siento, literal no las siento, no siento los pies. Fue muy duro para el cuerpo. Lo cierto es que cuando llego a agarrar la bicicleta ya para arrancar, yo me miré las manos, no tenía ni los guantes, no quería usar los guantes, pero yo cuando me miro las manos las tenía destruidas, y no rotas, sino era que se veía literal que internamente estaban como rojas, moradas, no sé. Y en el momento en que yo estoy saliendo a agarrar la bici, está llegando Felipe,
cuarto lugar general, súper corredor también, súper humano. Y cuando me vio las manos así, tuvo uno de los primeros gestos en los que yo sentí que este tipo de eventos me había enganchado totalmente. Él me ve así, me hace señas de que me espere, espérate, me dice. Va a su bicicleta y saca una crema, un ungüento, una pomada como analgésica. Él mismo me puso la pomada en la mano así y me abrazó y me dice que me cuidara, que este último tramo era muy delicado porque ya el cuerpo, la mente estaba al límite y él ya era finisher de Viking Man, ya lo entendía. Yo ahí me armé como de coraje para no derrumbarme, no llorar, por agradecimiento le agradecí. Me monté, o sea, salí. Recuerdo haberle preguntado a una de las angels, de las chicas que estaba ahí ayudándonos, y le pregunté que si empezábamos bajando. Yo supongo que ella creía que yo no quería pedalear en su vida, no, era lo contrario, que tenía tanto frío, eran las 6 de la mañana, o sea, descansé 50 minutos, que yo no quería que me agarrara bajando ese frío, y dije que si es subiendo por lo menos la sensación térmica mejora rápido pedaleando, ¿no? Y ella me dice, sí hay bajada, pero de una vez subida, y yo listo, eso era lo que quería. Bueno, yo recuerdo que ahí hice un video, saludando saliendo del PC3, último día, no se imaginan cómo ando destruido de todo, pero a llegar. Gracias a todos por estar pendientes. Bueno, después de este video me armé de valor y arranqué. Son los últimos 250 kilómetros. Tengo que hacerlo rápido, tengo que llegar rápido. Arranqué y bueno, pensé que iba a estar más tiempo activo, desde las 6 de la mañana. No. A las 8 de la mañana, 8 y media, estaba colapsado. Me estaba quedando dormido sobre la bici, quería literal tirarme, no hallaba qué hacer. Pero no quería acostarme a dormir otra vez, o sea, 2 horas antes había dormido 50 minutos. En ese momento voy así, ya no sabía qué hacer, ojo, no tenía nada energético, no tenía una bebida energética, ¿qué más hago? Y recuerdo haber mirado aquí a la derecha y vi como una cascada a la derecha, y yo dije, bueno, esto es que alguien me está ayudando, esto es Dios que me está poniendo esta cascada aquí, es una señal. Puse la bici ahí en la carretera, me quité el casco, me quité el bolso y me metí en la cascada. Pues estaba helada, me metí, me salí y dije, listo, no, me vuelvo a meter, me estuve un rato ahí. Y ojo, me dio miedo el tema del frío, dije, me voy a resfriar, pero ahora son las últimas horas, son los últimos kilómetros, tengo que reactivar. Eso sirvió, o sea, fue espectacular, espectacular. Y de ahí, bueno, vino el último tramo, que para mí ha sido el más complicado, el más duro. Estuve muy en contacto con mi esposa, me guió todo el rato, pero fue interminable. El último tramo, a ver, cuando digo el último tramo es porque pasas el último punto de control, pasamos el punto de control 3, kilómetros 750. Son los últimos 250 kilómetros. ¿Cómo lo enfrentas? Ya en teoría el cuerpo va al límite, muy al límite desde cierto punto. Yo podría decir que al punto de control 2 llegué muy entero, ojo, las manos destruidas ya, eso sí, igual los pies, los isquiones, el punto de apoyo, 0 rosaduras, la ropa perfecta, eso sí, muy buena elección de todo. Pero ya es por impacto, ya te empiezas a lastimar por impacto, por la cantidad de tiempo. Pero en el kilómetro 750 la historia era otra, y ahí costaba arrancar, costaba hacer todo. No importó, seguimos, hubo mucho tramo pavimentado, rindió, yo creo que rindió bastante. Ojo, digo rindió bastante, pero el ritmo era muy bajo, ya estábamos con los justos. Recuerdo que cuando, no sé, estaba a 200 kilómetros de meta, empieza a ser más difícil. Por allá me dice Luisana, no, pero ya vas a bajar, ya viene una bajada. Entonces yo me alegro. Y ya viene una bajada, debe ser muy bueno, porque debo estar cerca de hacer algún tramo plano largo para la llegada. No. 3 kilómetros de bajada, algo así, seguía subiendo, seguía difícil el terreno. Recuerdo que no sé en qué kilómetro exacto iba, porque ya ahí empecé a perder referencia del kilometraje. Pero vi una parada en la que me paro a comer, ¿no? Y fue una especie de desayuno, porque salí a las 6 de la mañana, ¿no? Del punto de control 3. Esto fue 8 y media de la mañana, quizás. Me paré a un desayuno y era un café de la Serra, es decir, era tipo buffet, ¿no? Ahí llamé a Luisana, puse videollamada porque había conexión de wifi en el local y bueno,
Primer café, le digo, segundo café, tercer café. De hecho, creo que hice una toma de la comida. Ajá, mi amor. O sea, que va a ser un desastre aquí hoy con el hambre que tengo. Nah, bueno. Habla igual. Y me comí como 10 pan de queijo, que son como almojábanas acá, más comunes. Comí mucho, lo disfruté, me tomé 3 tazas de café bien ricas. Cuando me voy a ir le pregunto a la señora si podría llevarme unos panes de esos de queijo. Y ella me dijo que sí, que por supuesto, me los incluyó de hecho en el precio total. Muy buena onda la señora. Y me llevé 4 pancitos, o 6 pancitos. Es tan impresionante el desgaste que llevas. Ahí llevaba 48, llevaba 50 horas, ¿no? 51 horas de competencia, imaginen eso. Que yo ya no podía, este movimiento para sacarme las cosas del maillot, no podía hacerlo por el movimiento del hombro, me dolía mucho. Entonces la ropa me la metía entre la licra aquí, como entre el abdomen y el maillot. Recuerdo que me metí los panes ahí, arranqué y seguí. Bueno, fui comiendo pan de queijo durante un rato. A toda esta era un tramo realmente interminable, era como una sierra, pero hacía subidas y bajadas. Y yo, bueno, ¿cuánta ventaja lleva? Luisana me decía, llevas 20 kilómetros, lleva tal. Yo, bueno, seguía. Fue una lucha demasiado fuerte porque es que era factible, era posible estar en el podio. Entonces ahí comienzas a mentalizarte ese lado competitivo, no quiere que pierdas tiempo, empiezas a ser un poquito más eficiente. Recuerdo que me paré en otro sitio y compré eran una especie de pasteles, de empanadas, ¿sabes? Rellenos. Me compré 2, ya se me habían acabado los pancitos. Eso fue en el kilómetro, como 8.50 o 8.60, no sé. Me las guardé igual aquí, en la camiseta. Y seguí. Ahí me compré una bebida energética. Estás energizante. Yo nunca tomo eso, pero tenía tanto miedo del sueño que yo sabía que la llegada iba a ser por la misma bajada de Río do Rastro, que era súper complicada. De hecho, me daba como miedo. Yo dije, si voy bajando ahí y me da sueño, podía ser medio problemático, ¿no? Entonces, todo este tramo de carrera me quería llevar esa bebida energética por si las moscas. Y efectivamente así lo hice. Llega el último choque así emocional, fue cuando llegué a un tramo y empiezo a dejar el asfalto, ¿no? Y veo que es tierra, que era grave. Yo, Dios santo, las manos destruidas. Ya iba solo fijo en el aerobar, en la bici. No podía agarrarme, literal, no podía agarrarme, solo bajo emergencia, ¿no? Ahí me paré. Estaba destruido, ya no quería más grave por la dificultad. Puse la bici a un lado, me senté y hablé con Luisana y le dije, por favor dime, ¿qué viene? Cuando me dice, vienen 38 kilómetros de gravel, yo, Dios. Prefería subida, prefería lo que fuera, pero 38 kilómetros de gravel. Yo dije, voy a tardar 10 horas aquí, con el dolor que cargo en las manos, o sea, no voy a poder. ¿Qué me dio más miedo? Que quizás en esos tramos de gravel no consigues nada, no consigues negocio, bodega. Entonces, agarré, me quité el bolso, saqué las provisiones que me quedaban, a ver, no me quedaba casi agua, Camelback vacío. Que si 2 galletas, más nada, o sea, no tenía nada. Yo dije, ¿qué hago? ¿Para dónde me regreso? Y bueno, dije, a última instancia me meteré en alguna casa a pedir ayuda, a pedir líquido. No lo había hecho en todo el evento, ¿no? Pero se puede hacer en teoría para ayudarte. Y arranqué y bueno, me encomendé a Dios. Lo cierto es que como 2 kilómetros después de haber arrancado, yo iba pendiente de ver si veía un negocio, como miré hacia la izquierda y veo una bodeguita, una especie de bodega pequeña. Entré, no, hasta helados tenía. Me comí un helado, recargué bastante líquido y me llevé una ración de marcha, ¿sabes? Que si galletitas, cosas así. Y bueno, seguí. Para mi sorpresa, estos 38 kilómetros de gravel fueron súper rápidos. Yo creo que iba muy rápido, quizás la media estuvo por encima de los 30 kilómetros por hora. Fue muy rápido, de verdad que lo agradecí mucho. Cuando terminé ese tramo de gravel fueron como 10 kilómetros más, súper rápidos, muy rápidos. Y llevaba a Luisana guiándome. Cuando llegué me dice, mira, viene la última subida dura, larga. Cuando me dice eso yo me mentalizo, yo, cónchale, ya es lo último. Me dijo, son 10 kilómetros.
y eran bastante duros. Yo a mi modo campeón del mundo, hiperduro, empecé a subir. Lo gracioso es que, ojo, yo tengo una buena proporción de vatio kilo, digamos, cuando estoy fuerte y por la disciplina que hago, yo tengo buenos números. Yo empecé a subir ahí, me sentía el Pogačar del ciclismo, literal, del ultraciclismo, iba a 200 vatios, el cuerpo no me daba para más. Esto es, yo pesando 60, más la bici, no sé, 3 vatios kilo, pongan. Eso es muy poco, pero yo iba durísimo, era lo que podía hacer. Y empecé así durísimo. No, primer kilómetro como al 17%. Yo dije, no, aquí me muero. Y aquí le di a Luisana, por favor, pendiente cuando en cuarto lugar empiece a subir, para tener una idea de cuánto va a echarme, para ver cuánta ventaja llevo. Yo estaba súper nervioso. Bueno, todas estas que más seguí, corajé, terminé ese ascenso. Se suponía que venía ya bajada, era el último ascenso. No, bajé como 1 kilómetro y otro ascenso. Y por ahí me agarró otro ascenso de 3 kilómetros a más del 10%. No, es que era horrible. Y todo esto en los últimos 100 kilómetros. Imaginen el nivel de desgaste que tenía el cuerpo. O sea, hay muchas anécdotas, muchos cuentos. De verdad que a mí me ha encantado, ¿no? Con todo y lo que sufrí. A todas estas, bueno, ya empiezo al tramo final, ya me empieza como a oscurecer. Yo pensé que yo iba a llegar 2, 3 de la tarde. No. Llegué 7, 8 de la noche, que era demasiado duro el último tramo. No tuve que usar la bebida energética, el otro cuento que me falta, porque yo creo que la mente ya quería terminar, ya había adrenalina también de pasar la meta, que no necesité más nada. Yo simplemente quería llegar y le quería dar, no me paré más. Recuerdo que en los últimos 20 kilómetros yo pensé que iban a ser más fáciles y nada, que terminaba. Y ya empecé a sentir hambre, yo dije no voy a llegar. Y no me acordaba que llevaba comida entre el maillot y el abdomen aquí. Saqué un pastel de eso, me lo comí y seguí. Bueno, esos últimos kilómetros fueron bien emotivos. Me escoltó un carro de ahí de la zona. Me acompañó porque yo no llevaba luz trasera, la luz delantera estaba descargada. Bueno, no me faltó ayuda de personas así ajenas totalmente. Cuando empiezo a entrar en razón de que estoy terminando, es que viene lo bonito, ¿no? Estoy terminando. Es real. Empiezo a escuchar los gritos, la campana. Es una loquera, realmente, de como las sensaciones. Es que no sé cómo explicarlo, pero el vivir esa emoción tan a flor de piel, yo simplemente me bloqueé. Yo pasé y lágrimas no salían, pero yo estaba llorando. Yo estaba literal llorando, pero no habían lágrimas. Supongo que el cuerpo no tenía ni lágrimas. Y me abrazan, me felicitan. No podía hablar, las cámaras querían unas palabras y no podía, simplemente no podía. ¿Qué hago? O sea, no se podía. Ahí tardé un rato, ya cuando por fin pude hablar y agradecí, bueno, estaba súper feliz. Fui al 3er lugar, el primer podio de la historia del país en un evento de ultradistancia. Además de la parte emocional, ¿no? Que tuve la compañía de Poncho durante todo el evento, pues fue muy emocional. Y cada vez que me viene a la mente, creo que he tenido un mes muy, no sé cómo decirlo, muy sentimental. ¿No? Estoy de la nada y me dan ganas de llorar. Y el lado zen, diría mi hermano. Realmente te das cuenta de todo lo que puedes hacer con tan poco. Yo terminé esa carrera y el cuerpo se eliminó. O sea, el cuerpo ahí sí supo. La mente, yo no diría el cuerpo, realmente la mente desconectó al cuerpo y dijo, epa, terminamos. Y cuando la mente dijo eso, yo no podía caminar, no podía moverme, tuvieron que llevarse mi bici. Y a todas estas yo digo, no, porfa, que me preparen una habitación en el hotel. Gracias a Dios la gente es súper servicial, súper amable. Pero yo quiero comer, les digo, yo quiero una sopa. Y me fui a comer una sopita ahí en el restaurante. Me sirven la sopa de pollo, me la estoy comiendo, me ponen una pasta con pollo también. Lo siguiente que recuerdo es que tenía un pedazo de pollo en la boca y estaba dormido. Recostado así para atrás. Me despierto y yo, Dios, ¿me puedo ahogar? No. Dejé la comida, me fui a la habitación y bueno, de ahí para allá fue realmente una tortura intentar bañarme, intentar dormir. Pero se logró.
Lo cierto es que la satisfacción que te queda, yo creo que no la puedo, hasta este momento de mi vida, mis 33 años, no la puedo comparar con otra cosa, ¿no? Porque fue realmente gratificante. Creo que no hay un premio que se iguale con la sensación que tienes al terminar semejante reto. Creo que lo que hacemos esto no lo hacemos por un premio como tal, no un premio externo, ¿no? Me van a dar esto, me van a dar aquello. Sí hay cierto nivel de reconocimiento, pero creo que todo ultraciclista, cuando empieza a practicar esto, llega como a esa fase zen del ciclismo, donde te conectas totalmente con la experiencia. Y una vez que terminas es una satisfacción muy tuya, pues. A esto quería llegar también. Yo el evento supe, desde que se me dio la inscripción, que el evento iba a ser súper emocional. Y es que cuando tú haces algo más allá de un resultado, más allá de cualquier cosa, sino que tienes un enfoque realmente de por qué lo quieres, pues siempre vas a ser victorioso. No hablemos de un tercer lugar, de un quinto, de un décimo, de un 100. No. Es por qué lo vas a hacer, qué te motiva, ¿sabes? Entonces cuando la motivación va más allá y es totalmente interna, yo diría que nada te va a parar. Esa es la ventaja, que la motivación venga de ti mismo. Y yo sentía tanto compromiso conmigo mismo por muchas cosas, porque por un lado, pues en agradecimiento a todas las personas que me rodean, a las marcas que me apoyan, literal a mi familia, porque todos somos una gran familia, que yo quería hacerlo bien. Y yo insistí mucho, yo sé que puedo hacerlo bien, yo sé que puedo hacerlo bien. Y ligado a eso, la compañía de mi hermano, o sea, Alfonsito, o sea, hay que estar claros. Yo estuve acompañado y yo quería hacerlo por él. Yo le debía a mi hermano una salvajada de esas que nos hacíamos entrenando, que inventamos tanto juntos, y poder hacer algo así, de alguna manera en su nombre, ojo, que me hubiese gustado 10.000 veces más hacerlo con él a un lado, o llamarlo al terminal y decirle, loco, lo hice bien, y que él se emocionara como siempre conmigo, pero así no se pudo. Yo aún así lo sentí conmigo todo el tiempo. Y cuando esa motivación es así, repito, nada te va a detener. Mira, yo creo que no hay nada más parecido a la vida real que una carrera de vicio, que montar bicicleta, ¿no? Los no puedos hay que eliminarlos en la vida.